Bueno, en cuanto a la etiología del delirium, pues como les había dicho, se genera a partir de situaciones que están afectando sistémicamente o en alguna región localizada a nivel periférico. Entonces eso nos hace que la etiología sea variada. Algunas de las cosas que influyen como factores son la hospitalización, la edad, el déficit cognitivo, el uso de fármacos, alteraciones sensoriales, las comorbilidades que pueda tener de una patología base y la deshidratación. Podemos determinar algunos factores como predisponentes y otros desencadenantes. Los predisponentes son más o menos condiciones que existen en el sujeto de por sí. Entonces vamos a tener, por ejemplo, edad de 65 años o más, por la teoría del envejecimiento neuronal. Ser hombre da más en hombres. Los fármacos, tratamiento con múltiples fármacos psicotrópicos, incluidos los del sistema nervioso central, del área de psiquiatría, del área de neurología, etc. La polimedicación, antiarrítmicos, analgésicos, anticolinérgicos. ¿Se acuerdan que en la parte final de la neurotransmisión lo que sucede en el delirium es una caída aguda de la transmisión colinérgica y una elevación de la transmisión dopaminérgica? Entonces cualquier fármaco anticolinérgico nos provoca una caída de la acetilcolina, abuso de alcohol, poca reserva neuronal, ¿no? Demencia o deterioro cognitivo. Si ya les dio una vez delirium, pues hay más riesgo de que les vuelva a dar. Ansiedad, depresión, enfermedades graves, déficit funcional o dependencia, inmovilidad, historia de caídas, déficit visuales auditivos, deshidratación, desnutrición. Y los factores desencadenantes que pueden ser como la gotita que derrama el vaso, pues tenemos en esta lista las benzodiazepinas. Entonces, si tenemos una persona mayor, no es que no se puedan usar, hay que irnos con cuidado. Los anticolinérgicos, los anticonvulsivantes, la L-dopa, ¿no? Porque es un análogo de la dopamina, y si en el delirio aumenta la dopamina, pues la L-dopa, ¿no? Antagonistas H2, AINES, los síndromes de abstinencia también, accidente vascular cerebral, ahora se llama evento vascular cerebral, o EBC, hemorragias, meningitis. Digo, la meningitis y la encefalitis, pues ya están sobre el sistema nervioso, entonces en corto, ¿no? Cualquier otra situación como una infección, delirio, delirium por desequilibrio hidroelectrolítico, fiebre, dolor, desnutrición, cirugías cardíacas de cadera principalmente, ambientales, el ingreso a terapia intensiva, restricciones físicas, problemas del sueño, entre otros. En cuanto al diagnóstico, pues va a ser clínica, la manera de diagnosticar. Entonces vamos a tener que hacer semiología con algunas preguntas sencillas. ¿Se acuerdan que hay una alteración del estado de conciencia? Y si se acordarán, en la esfera cognitiva vimos que podía haber somnolencia, estupor, sopor, coma, etcétera, ¿no? Precoma. Entonces, disminución del estado de conciencia, se pueden preguntar, ¿duerme demasiado durante el día? ¿Se acuerdan que en las primeras horas de la mañana es donde agrava más el delirium? Es difícil despertarlos, está estuporoso, o se va a delirium hiperactivo, por momentos se agita, el lenguaje es difícil de entender, o por momentos se acuerdan que fluctúa durante el día, entonces por momentos se le ve normal y por momentos está alterado. Es como la semiología básica. Los criterios, pues si es una alteración de funciones cognitivas de la conciencia, pues el criterio primero va a ser alteración de la conciencia junto con la alteración de la atención, más cambios en otras funciones cognitivas, memoria, desorientación, lenguaje, o presencia de alteración perceptiva como alucinaciones o ilusiones, o alguna otra como alteración como la alteración del sueño, que aunque no está enunciada, pues la debemos de recordar. La alteración se presenta en corto tiempo, o sea, es aguda, horas o días, y fluctúa durante el día, ¿ok? Y tenemos que demostrar con la historia clínica, la exploración física y los estudios paraclínicos que hay una enfermedad, ¿no? Necesitamos una exploración física completa, una exploración neurológica completa, tomografía, electroencefalograma, biometría
hemática o citometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, pruebas de función hepática y tiempos. Eso es lo mínimo necesario. En el ámbito real, en los hospitales, principalmente públicos, pues acceder al ATAC o al electroencefalograma a veces no es tan válido. Si nosotros con esto nos quedamos cortos, podemos ampliar a pedir cualquier otro tipo de perfil hormonal, incluida la función tiroidea. Si sospechamos meningitis, ¿no? La punción lumbar. Y si queremos ver mejor la fosa posterior, pues imagen por resonancia magnética. ¿Qué ventajas hay entre el ATAC sobre la resonancia magnética? ¿Por qué no diríamos, pues de una vez les tomamos la resonancia y nos evitamos que si el ATAC no nos deja claras las cosas, pasemos a la resonancia? Bueno, recuérdense que la tomografía utiliza el principio de los rayos X y la resonancia tiene que orientar los electrones mediante un imán gigante y tiene que ser descifrado por el programa computacional. Entonces, tomar un ATAC es rápido, tomar una resonancia magnética se requiere de la cooperación del paciente. Entonces, en esta diapositiva, esto que aquí el doctor Maldonado nos pone como en acute brain failure o como se pronuncie, es una mnemotecnia de las iniciales, ¿no? La E, por ejemplo, es de electrolitos, la N de enfermedades neurológicas, la D de la palabra en de deficiencias, la A de agudo de edad o envejecimiento, la C de funcionamiento cognitivo, la U de uso de sustancias, ¿no? O intoxicación. Y así nos da como una pista de lo que debemos de buscar. Se integran las teorías del envejecimiento neuronal, la neuroinflamación, estrés oxidativo, desregulación neuroendocrina, la alteración del ciclo circadiano, que terminan en la vía final de una alteración en los neurotransmisores y en los circuitos de los neurotransmisores, lo que nos da la falla cerebral y nos deja el delirio. El diagnóstico diferencial, pues si tenemos una función cognitiva baja y alteraciones cognitivas, pues la demencia. La diferencia es que como ya vimos en demencias, esas son enfermedades de inicio insidioso, evolución crónica, lentamente progresiva, y aquí es agudo o con psicosis, ¿no? Ahora, el hecho de que el delirium presente síntomas psicóticos no quiere decir que es un tipo de psicosis, sino que se debe a esta falla en la alteración de la dopamina. Entonces, un diagnóstico de psicosis, por ejemplo, una esquizofrenia, pues sabemos que también es de larga evolución, etcétera. El tratamiento, no solo basta dar el tratamiento farmacológico, el tratamiento tiene que ser enfocado a devolverle la capacidad cognitiva al cerebro, hacerlo trabajar en ese aspecto. Entonces tenemos que estar orientando al paciente. Acuérdense que tenemos un paciente desorientado. Tenemos un paciente que puede estar estuporoso, entonces hay que estimular esa corteza, entonces hay que darle estimulación constante, ¿no? Si está hospitalizado y se permite, puedes llevarle un libro, si alcanza todavía a leer, o si gusta de escuchar algún tipo de música, llevarle su música, ahora con los teléfonos pues es más fácil, ¿no? Permitirle que platique. Como sabemos que hay alteración del ciclo circadiano, pues si es de noche, evitar la luz fuerte, debe de haber una luz tenue, ¿ok? Porque luego es de noche y la luz de la terapia intensiva está a todo lo que da, entonces el cuerpo no procesa que ya es de noche porque sigue percibiendo luz, se altera el ciclo circadiano, baja la melatonina y más delirio. Un reloj que sirva para orientarle, un calendario, permitirle asomarse a la ventana cuando sea posible, abrirle la cortina para que vea la diferencia entre día y noche. Hay algunos tipos de terapia y medidas generales, por ejemplo, medidas de higiene del sueño. Si es una cirugía ortopédica, pues lo antes posible movilizar o hacer movimientos pasivos, obviamente indicados por el médico en rehabilitación o el ortopedista. Si tiene déficit visual, pues llevarle sus lentes. Si tiene problemas auditivos, su aparato, revisar que no haya cerumen, ¿no? Detectar el estado de deshidratación y desnutrición. Y luego ya viene el tratamiento farmacológico. En el tratamiento farmacológico, si estamos hablando de que en la neurotransmisión lo que pasa es que aumenta la dopamina
y baja la acetilcolina, pues lo primero es evitar administrar medicamentos anticolinérgicos, primero. Segundo, vamos a dar un medicamento que bloquee la actividad de dopamina. Esos medicamentos ya los vimos cuando vimos psicosis y tenemos los antipsicóticos o neurolépticos, tanto de primera generación, como estos dos de segunda generación. Entonces el haloperidol tiene mucha practicidad. Usualmente la mayoría de los pacientes en delirium van a ser pacientes geriátricos. Entonces, vamos a empezar con 0.5 miligramos en adultos mayores. O si está muy agitado, 2 miligramos. Si está la agitación muy fuerte, 5 miligramos. Y si está la agitación grave, ¿no? Que ya se quitó la sonda o se la quiere arrancar, se quitó la binoclisis, dice, esto no es mi casa, vámonos, ya vino mi mamá por mí, yo ya me tengo que ir, ¿no? Y que luego los familiares se asustan porque, ay, mi mamá que está internada dice que está viendo a mi abuelita, pero mi abuelita ya se murió, se me hace que ya se le apareció y se la va a llevar. ¿Y cuál? La persona está en delirium, ¿no? Cursando con alucinaciones. Entonces, si está muy combativo, 10 miligramos. Se administra la dosis. Luego tenemos que evaluar a los 30 minutos. Si a los 30 minutos no mejoró, se repite la dosis. Si se mejora, tenemos que esperar al otro día y dar la mitad de la dosis que dimos que sí nos funcionó. ¿Okay? Con la olanzapina tenemos una disponibilidad de ámpulas intramusculares, entonces le podemos inyectar una olanzapina de 10 miligramos y como tiene un gran efecto sedante, pues le va a ayudar a dormir, de preferencia en la noche, ¿no? Si está muy agitado, pues a la hora que sea, y hay que presupuestar que va a dormir seguramente. Risperidona, en caso de que no tengamos acceso o dificultad para inyectar en vía oral, de 0.5 a 2 miligramos hasta 3 veces al día. ¿Ok? Luego tenemos este antipsicótico que es típico y tiene un poder sedante importante. Sin embargo, en la literatura mundial se reporta mucho riesgo de hipotensión y arritmia, tanto prolongación del segmento QT, algunos lo asocian con torsión de puntas o torsade point. Sin embargo, en México, al ser un antipsicótico económico de mucho poder sedante, mucho tiempo se ha utilizado, o los hospitales mexicanos al menos, se tiene mucha experiencia con la levomepromacina. Entonces, a pesar de estas observaciones de la literatura, en México hay buena experiencia para poder usar la levomepromacina. Incluso este esquema, por ejemplo, es del Instituto Nacional de Neurología y también ellos manifiestan tener buena experiencia tratando pacientes con delirium con levomepromacina. Y por último, las benzodiazepinas que están en signos de interrogación, porque si se acuerdan, tenemos aquí unas situaciones a considerar. Las benzodiazepinas potencializan el GABA. En la mayoría de los delirium, excepto en algunos, el GABA está aumentado. Entonces imagínense si le doy un medicamento que aumente el GABA, pues peor, ¿no? O también en la tablita lo tenemos como un factor desencadenante. Entonces aguas con las benzodiazepinas. ¿En qué delirium sí se puede utilizar la benzodiazepina? Ok, principalmente en el delirium tremens, por ejemplo, que es secundario a consumo de alcohol, porque como hay riesgo de convulsiones, nos ayuda en ese aspecto. Ok, entonces, bueno, ojo, aguas con las benzodiazepinas. El pronóstico es variable, si se trata eficazmente dentro de la primera semana, prácticamente se revierte, queda un riesgo siempre del 25% de posibilidades de tener deterioro cognitivo, y si no lo tratamos, la mortalidad pues se puede elevar, ¿no? De las personas que ingresan por delirium a un hospital, significa que todavía no han dado con la causa. Imagínense, si el motivo por el que ingresaron es delirium, quiere decir que no sabemos qué otra cosa le está pasando. Entonces, o de los que están internados y eventualmente hacen delirium, pues también la mortalidad aumenta. Entonces, es parte de lo importante de tratar el delirium, entre otras cosas. Pudiera yo decirles que a lo mejor es la interconsulta más común a psiquiatría en hospitales generales.